Ser una mujer bien alta, es una mujer muy linda e inteligente, de lo que lamentablemente muchas personas carecen, sean estos varones o mujeres. De manera que incorporémonos entonces en este diálogo con Cristina y le damos la más cordial bienvenida a Cristina. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, buen inicio de semana para todos. Muchas gracias por la invitación. Y la pregunta de fondo, pues, Antonio, ¿qué le parecen estos 9 años celebrados el día sábado en Samanes por parte de la Revolución Ciudadana? El discurso que lo escuché, el discurso del presidente de la República carece de lo que la gente le exige hoy en día, soluciones frente a la crisis económica. Es un discurso matizado por los resentimientos de siempre, por las culpas, que yo creo que en 9 años ya deberían responsabilizarse de lo que han hecho, echarle la culpa al pasado y cero propuestas y cero soluciones frente a una crisis económica a las que nos ha llevado el gobierno actual. Y lo único que dice es incluso dañar aún más el escenario. Se sigue con la insistencia del capricho de las leyes de herencia y plusvalía, etcétera. Un escenario realmente por parte del gobierno nacional, puedo decir, con cero propuestas frente a lo que hoy le preocupa al ciudadano, que es la crisis económica. Yo creo que ese es el resumen, más allá que podríamos ahondar en las críticas, en las injurias en las que insiste el señor presidente. Escuché una frase que me pareció sorprendente: a mí no me gusta victimizarme, sin embargo, y empezaba con la serie de insultos a quienes piensan distinto. Ya no es momento de continuar con esa retórica del desprestigio, es momento de plantear soluciones a las que todos los ecuatorianos, independientemente de las tiendas políticas, estaríamos dispuestos a colaborar, a participar, con tal de tener propuestas claras y específicas de cómo salir a la crisis frente a un modelo económico caduco. A ver, esa frase de la victimización yo he llegado a entenderla mucho. ¿Por qué? No es la victimización per se, es producto de la tristeza del alma, los complejos, las amarguras que se victimizan y lo llevan a usted a cometer torpezas. Esa es mi reflexión. A ver, sabemos que yo no voy a ser aquí de psicóloga del señor presidente o de los señores de Alianza País, porque no es algo que me corresponde. Que creo que ellos, en su sano juicio, siendo servidores públicos, deberían estar en las más óptimas condiciones. Pero no soy psicólogo. Mentales. Solo manejo contenidos, nada más. Y equilibradas para poder servir al ciudadano. Al ciudadano no le interesa, usted me señala aquí ahí está en la televisión. Al ciudadano no le interesan esa clase de resentimientos o de complejos. Al ciudadano, y hoy más que nunca lo que le interesa son soluciones, son cómo le solucionas a un ciudadano el problema del desempleo, el problema de que mi hijo no puede acceder a la educación, que los hospitales públicos aún mantienen muchísimas deficiencias, de que hay despidos y que hay sectores que hoy más que nunca se encuentran en crisis. El sector de la construcción, ahora ya ni siquiera es que hay la expectativa de generación de empleo, porque el país lastimosamente se encuentra en una recesión con más de 1.500 puntos de riesgo país, segundo lugar después de Venezuela. Que quién va a querer venir a invertir al Ecuador con esas cifras. Entonces los jóvenes no tienen acceso al empleo y los que lo tienen lo están perdiendo. Entonces, creo que la responsabilidad de los señores de Alianza País, que son los que han gobernado por 9 años y que ya no le pueden seguir echando la culpa a todo el mundo porque son responsables de 9 años, tienen ahora la responsabilidad de darnos soluciones, porque todavía les queda 2 años por gobernar y ya se dan por ganadores de la siguiente, cuando ni siquiera empieza la campaña presidencial. Soluciones, señores, más allá de sus complejos, lo que sea, que podríamos aquí ahondar en aquello. El ciudadano le exige respuestas a los funcionarios públicos, con transparencia. Pero el presidente dice, Cristina, de que acá la oposición, que es carente de argumentos y contenidos, infamia, calumnia sobre supuestos hechos que se le atribuyen al gobierno cuando no es cierto, y que inclusive él ya amenazó el día sábado de judicializar todas aquellas mentiras infundadas en contra del régimen. Que no nos sorprenda que la justicia sea el instrumento para este gobierno, como ya lo ha sido, para perseguir a quienes se atrevan con argumentos, porque no es cierto que no hay argumentos. En el momento que se le exige al señor del IES, por ejemplo, que venga a dar cuentas del desastre que está cometiendo en la seguridad social, cambiando los aportes, afectando el fondo de pensiones, no cobrando la deuda de salud, enseguida dice, nos están injuriando. En el momento que ciudadanos que utilizan la
sociales, que es un medio democrático para expresar el descontento. El presidente pregunta quiénes son los nuevos ricos y los propios ciudadanos le muestran no solamente las declaraciones del impuesto a la renta, que el presidente cuando le conviene muestra las declaraciones del impuesto a la renta de sus opositores, se les muestra las declaraciones de impuesto a la renta de sus hermanos o de funcionarios públicos que antes de este gobierno pagaban cero por muchos años y que ahora pagan importantes cantidades que no se reflejan únicamente en su sueldo de servidor público, o les muestran sus gustos refinados de estos socialistas de caviar que cambiaron de la noche a la mañana. Allí se ofenden. Señor presidente, no nos distraiga con tonterías. Mire, ahorita lo que necesitamos y se lo ha expresado tanto el sector agrícola, el sector empresarial, los trabajadores, los obreros, no solamente que es paz, sino que es trabajo y son soluciones. Y al día de hoy nos mantienen ocupados. Mire usted que ya dicen que viene un nuevo paquete de enmiendas. ¿A qué ecuatoriano en este momento le interesa, como le interesan a los señores asambleístas de Alianza País, que si se lanzan a ministros, después puedan regresar, que si los convocan como ministros, después se puedan regresar a su puesto? Al ecuatoriano no le interesa eso, le interesa cómo solucionar la crisis económica. Y nosotros hemos dado alternativas, hemos dado propuestas, pero bueno, está claro que ellos no quieren rectificar del modelo económico que han llevado adelante por estos 9 años. Ahora, si dentro del colectivo Partido Social Cristiano Madera de Guerrero hay ya esa convicción de que 9 años prácticamente constituirían otra década perdida para el Ecuador en cuanto a su desarrollo, bienestar, reforma estructural, milagro económico, matriz productiva o como quiera denominárselo, ¿por qué entonces tenemos al líder de ustedes en que dice no a querer él ser realmente el que lidere esa reforma y ese cambio que requiere el país? A ver, no confundamos las cosas. Las decisiones personales de actores políticos nada tienen que ver con el diagnóstico y con las soluciones. Más allá de las candidaturas, o que salgan algunas personas con el legítimo derecho que tienen de decir yo quiero ser presidente de la República, es momento de trabajar en acuerdos nacionales y en una agenda nacional que nos ponga de acuerdo dentro de la complejidad, la diversidad que tiene el país, de cómo llevamos adelante esta crisis económica, cómo salimos de la crisis económica. Y creo que 3 puntos son fundamentales, más allá de las ideologías que legítimamente puede tener una persona, pero que con eso no se come. Y hemos hablado de democracia, independencia, las funciones, institucionalidad, hemos hablado de libertades, entre eso la ley de comunicación que tiene que mandarse abajo y que tiene que también promoverse leyes que promuevan el emprendimiento y las libertades del ser humano. Y tercero, eso, el modelo económico fracasado de este gobierno, que hay que suplirlo por un modelo que dé paso a la producción, al empleo, al desarrollo, etcétera. Y en eso estamos trabajando con mucha complejidad. Pero, a ver, el gobierno, nosotros siempre que hemos tenido la decencia de reconocer las cosas buenas del gobierno, está bien, claro, como un gobierno que ha tenido 230 mil millones de dólares por la bonanza petrolera y que los ha administrado en 9 años, y que claro, construyó carreteras, ha construido ciertas obras, etcétera, claro, con la plata de todos los ecuatorianos, como no tuvo la suficiente previsión de ahorrar, porque nosotros no tenemos reservas, se ha comido todas las reservas, se ha empeñado el oro, los recursos naturales están empeñados a la China, estamos con un endeudamiento atroz. ¿Cómo es que no tuvo la previsión de no aumentar el aparataje público y de duplicarlo prácticamente? 300.000 servidores públicos, ahora 600.000 servidores públicos. Bueno, todas esas cosas tienen que rectificarse y tienen que cambiar. Y eso, más allá de las candidaturas que se dirán en el momento correspondiente, estamos trabajando en una agenda de país con puntos mínimos en la ciudad de Cuenca, mañana, con líderes importantes del país de diversas tiendas políticas. Se le presentará ya acuerdos concretos al país sobre una unidad legislativa y cómo, más allá de que gane Pepito, Juanita o quien sea, que el ser presidente o presidente en este momento es lo de menos, lo importante es la agenda, pues mañana se le presentará una agenda importantísima al país de cómo salir de la crisis económica. ¿Crees, Antonio, que hoy por hoy presentar a Pepito, Juanita o a quien sea es lo de menos en una crisis que donde realmente se requiere que hayan líderes y que hayan voces que de alguna manera orienten el seguimiento de un modelo de gestión? A ver, básicamente estamos en una crisis. Cuando hay una crisis quiere decir que entran los especialistas con experiencia, con credibilidad y con confianza. Eso prácticamente te dice en un momento dado quiénes son los pocos que puedan entrar en una justa lid. Eso tendríamos que verlo, fundamentalmente, quiénes son los ungidos o quiénes son los antiguados, pero
al paso que vamos, no sé, que será primero el huevo o la gallina, como te digo. Mi tesis de la muerte cruzada ya te la he establecido y te la he fundamentado, pero veamos. ¿Y cómo ves la postura de Jaime Nebot de no querer estar presente en el tema? A ver, octubre del 2012, yo le dije, saca 4 asambleístas, y de ahí, de lo que estaba próximo, me alejé. Porque si digo cercano, hasta me pueden, quién sabe qué decir. Ok, vea, él sabe muy bien, y yo no voy a atrever a decir esto más allá de que pudiera causarme consecuencias o no, pero cuando tiene la verdad, no te debe tener miedo. Él es el gran elector de Guayaquil. Pero cuidado, se equivoca en algo. Esta elección asambleísta, si no hay un candidato bueno a la presidencia, no arrastre. Tiene la arremetida de Centro Democrático, ojo, y tiene la arremetida de Creo. Claro, va a disminuir. Y Alianza País también. Sí, pero va a disminuir posiblemente Alianza País, pero cuidado, esa dispersión no es favorable al otro lado. Ocurre entonces que seguimos pensando en estrategias electorales y seguimos pensando en candidaturas. Sé que es importante, los liderazgos por supuesto que son importantes, porque los liderazgos llevan consigo los proyectos, pero insisto, en este momento debe ser un momento de desprendimiento y de pensar cuál es esa agenda política, esa agenda económica que nos va a sacar de esta crisis y de un modelo que queremos salir. Cristina, ¿y por qué recién ahorita y no hace 4 años en que se pudo haber cambiado la situación? ¿Cómo? Y que no se convierte en irreversible? A ver, yo llevo 2 años y medio como asambleísta. Desde el día 1 hemos hecho las propuestas legislativas en función de las ideas que creemos, que creemos y estamos seguros que son las ideas correctas. Ideas de emprendimiento, ideas a favor de los jóvenes emprendedores. Por ejemplo, todos mis proyectos de ley han sido archivados. Nosotros hemos incluso, como aquí se apropian de conceptos y dicen que el concepto de la justicia es de la izquierda y que solo el emprendimiento... A ver, hemos propuesto proyectos de ley en función de la seguridad social, hemos propuesto proyectos en función de los jubilados, en función de las personas con discapacidad. Hemos pensado en el país, todos esos proyectos han sido archivados. No van a tener la cara después de decirnos, ustedes no han aportado. Lo hemos hecho. Ocurre que de una manera inédita estamos frente a una mayoría apabullante de los señores de Alianza País que no han tenido agenda parlamentaria conectada con los ciudadanos, sino una agenda parlamentaria prácticamente a expensas de lo que el señor presidente de la República les ha impuesto todos los días, tanto que se han llamado las sumisas con gran gracia, algo que creo que a todos nos causa indignación, por lo menos a las mujeres que creemos en una sociedad de igualdad y de libertades. En definitiva, nosotros hemos sido coherentes, les hemos advertido, hemos votado incluso en algunos momentos a favor en cosas que pensamos que beneficiaba al país, pero no podemos permitir esta serie de errores sistemáticos que lo que están haciendo es hundiendo al país. Errores tanto en lo económico como en lo político, como en lo social. La seguridad social la tienen destruida. Tenemos leyes que han afectado a los trabajadores. Hemos estado en las calles con los ciudadanos y con los trabajadores. Son ellos los únicos responsables de estos 9 años de mala administración, insisto, de la mayor bonanza petrolera que ha tenido el país en toda su historia republicana. Vamos a un corte y regresamos con interesante entrevista.